Y lo hemos visto trabajando acá en Bolivia junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en estas temáticas, ¿no?, que nos permite hablar de los derechos sexuales, derechos reproductivos, y a propósito de ello se va a presentar pues una revisión, ya sea del progreso o el statu quo que se ha tenido en los últimos años. Está con nosotros Ana Angarita y quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos temas que consideramos pertinentes, más aún si tenemos índices de violencia en nuestro país. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Gabriela, qué gusto siempre estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Eso lo presentan el jueves, tenemos entendido. Sí. ¿En qué consiste? Te cuento un poco. Este año estamos celebrando 50 años de la UNFPA, ¿no?, fundación del Fondo de Población de Naciones Unidas, pero además se está conmemorando los 25 años, desde el 94, cuando históricamente se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo en Cairo, del cual se desprendió un programa de acción que acordaron 179 estados en ese momento, y se comprometieron a llevar adelante acciones para facilitarle, permitirle, brindarle servicios, principalmente a las mujeres, adolescentes, jóvenes, de salud sexual y reproductiva. En aquel entonces, comienzo de los 90, estábamos saliendo de un paradigma de una crisis de sobrepoblación, donde había que controlar a la población a través de planificación familiar, acceso a anticonceptivos, donde no era la mujer quien decidía cuándo ni cuántos hijos tener. Era una decisión al interior del hogar, porque era una decisión privada, pero que principalmente la tomaba el varón. A partir del 90 y a partir de esta gran conferencia que pone en el centro, cambia ese paradigma y pone en el centro a la mujer como sujeta de derechos, ¿sí? Con derechos a su salud sexual, reproductiva, a ejercer derechos sexuales y reproductivos. Entonces cambia ese paradigma de la planificación familiar a los derechos sexuales y reproductivos, y los 90 se caracterizan justamente por un avance muy importante que gracias también al trabajo de organizaciones de mujeres, de feministas, que exigían en ese momento derechos para las mujeres, ha habido un desarrollo a nivel mundial, regional e indudablemente también en Bolivia. Mira, cómo se ha avanzado, yo decía, Ana, el tema de poner en el análisis, en el debate, ya sea en la discusión, si vale el término, en el mejor de los sentidos, evidentemente, que se tenga que hablar de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se hable de la decisión que asume también la mujer dentro del hogar, porque a partir de ello se generan evidentemente temas de violencia, y los tenemos todos los días. Sí, lamentablemente, Gabriela, como sabes, estábamos conversando, ha habido muchos avances en normativa, ha habido muchos avances en políticas, ha habido muchos avances en programas. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, a nivel mundial ha habido descenso del 40% en muertes maternas, ha habido un descenso del 32% en las tasas de natalidad, y ha habido un incremento, un 25% en el acceso a anticoncepción o anticonceptivos modernos. Sin embargo, digamos esos descensos también e incrementos los podemos ver en Latinoamérica, los podemos ver en Bolivia. Tenemos datos que ya evidencian que hay una disminución en la tasa de fecundidad entre la población 15 a 19 años. Sin embargo, los embarazos en menores de 15 años están en aumento. Muchos de esos embarazos resultados de una violación, de violencia sexual. No tenemos que mirar muy lejos, casos más recientes en los últimos meses, niñas de 15, 14, 13, 12 años embarazadas y obligadas a una maternidad no deseada y no planificada. Entonces, ¿qué va a hacer esta cumbre mundial en Nairobi, en noviembre? Va a ser justamente recordarle a los estados una promesa que hicieron en 1994, promesa que no está cumplida, que todavía hay deudas con las mujeres, con las niñas y adolescentes, y que renueven esos compromisos.
Significa de verdad asumir políticas desde los gobiernos, ¿no? Desde el Estado. En una lectura, por ejemplo, en América, ¿cómo estamos en esta temática? Bueno, mira, por ejemplo, te digo, en estos momentos el promedio regional es de 60 aproximadamente fecundidad, comparado con Bolivia, que tiene 77 aproximadamente, o sea que Bolivia está por encima del promedio regional. Hay avances, hay retrocesos que nos muestra, digamos, este análisis de estos 25 años, y es que se ha avanzado, pero también se ha retrocedido. En el caso de Bolivia ha habido avances muy importantes, pero que retrocedieron dependiendo también del gobierno, de las políticas de gobierno de aquel entonces. Hoy en día hay una normativa como la Constitución Política del Estado, el artículo 66, habla del derecho de todos los bolivianos y bolivianas a los derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de 2009, ¿sí? Cuando se tiene la nueva el artículo Constitución. 60. Entonces, eso te habla de que ha habido un avance, ha habido un compromiso. Pero tú vas a los servicios de salud y no hay anticonceptivos. Las jóvenes no saben cómo obtener anticonceptivos porque no hay información. Hemos hablado mucho de tus programas, el problema del machismo, todo, digamos, todos los aspectos culturales que impiden y que refuerzan, digamos, precisamente esas brechas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Pero yo creo que lo que más nos preocupa, y te lo digo pues también como institución, ¿no? Como organización del Sistema de Naciones Unidas, que nos preocupan: las muertes maternas en niñas menores de 15 años, los embarazos en niños de 15 menores de años y los feminicidios, esa violencia sexual que está azotando ahora de una manera trágica, diría yo, ¿no? Entonces, estas conferencias son importantes y estas cumbres son importantes para nuevamente, no solamente que se comprometan en acciones, sino que ese compromiso también lleve un financiamiento, ¿no? Un compromiso de cómo vamos nosotros en Bolivia, en Colombia, en Perú, a financiar las acciones para completar esa agenda que prometieron en el 1994. Entonces, este evento, que va a ser el jueves en el Hotel Europa, vamos a tener un diálogo intergeneracional. Queremos preguntarle a tu mamá, a una señora mayor, a una joven, a una persona con discapacidad, cómo ha sido su sexualidad, cómo la vivió, qué desafíos tiene, cuáles son sus retos, y tener ese diálogo y de ahí sacar conclusiones y recomendaciones que vayan también hacia la cumbre. Que se permita tener esta lectura, ¿no? De repente es muy importante, tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Decíamos, nos preocupa el tema de los embarazos en adolescentes, en niñas a raíz de violaciones. Trabajaban como un fallo, y yo le comentaba también a Ana, es el tema de los noviazgos violentos, que es pues otra instancia en la que se tiene que empezar a trabajar en el sentido de no naturalizar la violencia en ninguna etapa, ¿no? Y sabes que, mira, por ejemplo, llevamos ya un tiempo trabajando con la vicegobernación de Pando, no sé si te comenté en la última reunión, y hemos venido apoyando a la vicegobernación para que Pando tenga una ley departamental de prevención de embarazo en adolescente. En este momento estamos trabajando en una estrategia comunicacional. Está ya por salir la ley, ¿no? Y queremos que eso sea también, que sirva de modelo, de referente, para que se tomen estas mismas acciones donde participan salud, participa educación, participa sociedad civil, participan jóvenes, participan autoridades que han decidido dar respuesta a esa problemática que está viviendo Pando como uno de los departamentos con mayores indicadores de embarazos en menores de 15 años. Y eso es lo que se necesita hacer. Con el Ministerio de Salud también estamos conversando con la ministra, también llevar adelante acciones de prevención de embarazo. Entonces, es un problema muy complejo. Hay ya hay mayor conciencia. El presidente el 8 de marzo de este año declaró como dos problemas críticos la violencia y los embarazos. Y bueno, y como cooperación estamos acompañando al gobierno
en esos compromisos. Ana, presentan este jueves entonces esta revisión de avance y de verdad que nos permita tener esta valoración. Sí, ¿no? Gabriela, va a ser muy interesante porque lo que hemos hecho es un viaje en el tiempo, del 69 al 2019, documentando hitos, los hitos más importantes, los hitos que ha tenido Bolivia, los hitos que ha habido en la región, los hitos a nivel mundial, en el avance y la lucha por el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces va a ser muy interesante, por decirte un dato, en los hitos que hemos documentado, en el caso de Bolivia, tenemos 100 hitos, así que sobresalen del 69 a la fecha de cómo han ido avanzando, y en el entremedio, pues con eso que te digo, resistencias, retrocesos, pero en esos momentos yo creo que estamos en un punto de avanzar mucho más, y celebro que Bolivia pues esté comprometida en este avance. Necesitamos trabajar. Mira, 100 hitos, me sorprende. Es importante conocer este progreso, este trabajo de retrocesos o momentos, y que hoy, y con eso quiero cerrar, Ana, estemos conscientes de que desde el lugar que estamos en la sociedad tenemos que aportar. Sí, y es una labor, una tarea, un compromiso, tú lo sabes, Gabriela, no solamente quienes estamos aquí, sino de el ciudadano, la ciudadana, los medios, siempre me acerco a los medios, la empresa privada, por supuesto gobierno, la academia. Es una responsabilidad de todo ciudadano, ciudadana en estos momentos de contribuir a reducir esos embarazos y a eliminar la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre gracias bienvenida. a ti, Gabriela. Muchísimas gracias. Permítanos realizar una pausa, quédese con nosotros y ahora retornamos.